Fermentación es un proceso químico complejo en la producción de vino, en el cual la glucosa se convierte en etanol y dióxido de carbono según la ecuación química balanceada. Empezando por 500.4 gramos de glucosa, ¿cuál es la cantidad de etanol en gramos y en litros que se puede obtener mediante este proceso? Nos dan la densidad de etanol para hacer la conversión adecuada. Entonces, dado que la ecuación química ya está balanceada, ya podemos pasar directamente a las técnicas estequiométricas, que serán dos: teoremas de álgebra y factor de conversión químico. Entonces vamos a comenzar con la primera pregunta, que sería la masa de etanol en gramos. Entonces sería ubicar el dato. El valor del dato es 500.4. La unidad proporcionada es gramos y la identidad dada es glucosa. Como el nombre o la fórmula ambos son largos, podemos codificarlo para que el factor de conversión no se nos alargue. Voy a llamarlo simplemente GLU. Entonces, gramos de glucosa están multiplicando, los necesito dividiendo y multiplicando moles. Tenemos un ratio mol-gramo. Por lo tanto, por definición, mol lleva la unidad teórica y gramo la masa molar de la glucosa, que deberemos calcular manualmente. Entonces sacamos tabla periódica y calculadora. Para carbono sería 12.01, que se repite 6 veces, más hidrógeno es 1.01, se repite 12 veces, más oxígeno 16 se repite 6 veces. Hay que revisar que hayamos sustituido bien: 16 por 6, 1.01 por 12 y 12.01. El resultado es 180.18. A 2 decimales de confianza. Una vez que ya lo tenemos en moles, podemos plantear el ratio estequiométrico: moles de glucosa a moles de la incógnita. La incógnita en este caso es el etanol. Nuevamente, una fórmula molecular compleja, un nombre largo, así que podemos codificarlo para que no se nos alargue la cosa. Lo voy a llamar simplemente eta. Entonces iríamos de moles de GLU a moles de eta. Los números estequiométricos son 1 para la glucosa, porque no aparece nada, y 2 para el etanol, porque hay un 2. Luego, como ya lo tenemos en moles de etanol, pasaríamos de moles de etanol a gramos de etanol. En el cociente gramo-mol, mol lleva la unidad teórica y gramos el valor de masa molar, así que hay que calcular la masa molar del etanol, que sería 12.01, se repite 2 veces, más 1.01 del hidrógeno, que se repite 6 veces. Aquí está la clave, porque aunque aquí aparezca un 5, hay otro hidrógeno pegado. 5 más 1 es igual a 6, más el oxígeno, que está repetido una vez. El resultado de dos decimales es 46.08. En este punto ya deberíamos tener esto en gramo-gramo. Gramos de glucosa que multiplica, gramos de glucosa que divide. Moles de glucosa que multiplica, moles de glucosa que divide. Moles de etanol que multiplica, moles de etanol que divide se cancelan. Y el resultado se expresa en gramos de etanol, que es lo que pretendemos calcular para la primera pregunta. Y lo único que quedaría es operar la aritmética. Como esto sería al mismo tiempo un resultado final y un cálculo intermedio, vamos a expresar dos formas del resultado. Entonces, en el primero tendremos 500.4 por 2 por 46.08 sobre 180.18. Los unos se ignoran. El resultado lo vamos a anotar con 2 decimales de confianza como respuesta intermedia, o sea, 255.95. Pero como respuesta correcta hay que redondear. Como son 4 cifras significativas, 5 me marca la regla de redondeo hacia arriba. Por lo tanto, 9 se convierte en un 10, 0 llevo 1 y sumamos, quedando como 256.0 gramos. Esa sería la respuesta correcta, teniendo en cuenta las cifras significativas. Ahora, el valor que tomamos con mayor significancia es el que voy a usar para la segunda pregunta, que es el volumen. Aquí tendríamos una conversión de gramos de sustancia a volumen de su respectivo líquido.
Esa conversión se realiza de la siguiente manera. Entonces, tomamos el dato con mayor cifras para no acumular errores de redondeo. Tendríamos gramos de etanol multiplicando, lo necesito dividiendo y multiplicando su volumen. En este caso, mililitros. La densidad es la que nos da ese factor de conversión. El mililitro lleva la unidad teórica y los gramos tendrá el valor de densidad, 0.789, también a 3 cifras significativas. En este punto estarían mililitros, pero el enunciado me lo pide en litros. Así que hay que hacer una conversión extra, que iría de mililitros de etanol a litros de etanol. El litro es más grande, por lo tanto lleva la unidad teórica y sabemos que hay 1000 mililitros en cada litro. Por lo tanto, sería gramos de etanol que multiplica, gramos de etanol que divide. Mililitros de etanol que multiplica, mililitros de etanol que divide se cancela y el resultado se expresa en litros de etanol, que es lo que pretendemos calcular, porque es lo que nos están pidiendo. Así que dimensionalmente ya tiene sentido y lo único que queda es operar la aritmética. 255.95 divide, abre paréntesis, 0.789 por 1000. El resultado a 3 cifras significativas es de 0.324 litros de etanol. Y eso sería el fin de este ejercicio aplicando factor de conversión. Ahora vamos a hacer lo mismo pero por teoremas de álgebra. Procedemos por lo tanto a resolver la primera pregunta, la masa de etanol en gramos. Como esto sería una estequiometría gramo-gramo, invocamos el teorema correspondiente. La masa de la sustancia incógnita es igual al ratio estequiométrico multiplicado por el ratio de masas molares multiplicado por la masa dada del dato. Identificamos los roles de las sustancias. La incógnita en este caso es el etanol. Y el dato, que es la sustancia que nos da mayor información, es la glucosa. Una vez tenemos identificados los roles, simplemente es transcribir la fórmula o irla transcribiendo de acuerdo a lo que se necesita. En primera instancia, la identidad de la incógnita es el etanol. El ratio estequiométrico es el número estequiométrico del etanol, que es un 2, sobre el número estequiométrico de la glucosa, que es un 1, multiplicado por el ratio de masas molares. La masa molar del etanol era 46.08 y la masa molar de la glucosa es 180.18. Y eso a su vez multiplicado por la masa dada del dato, 504 gramos. Gramos la única unidad de entrada y por lo tanto la única unidad de salida. Y gramos unidad de masa, justo la variable que pretendemos calcular en la unidad que nos piden calcularla. Por lo tanto, dimensionalmente tiene sentido y operamos la aritmética. 2 por 46.08 por 500.4 sobre 180.18. El resultado, como es un cálculo intermedio y al mismo tiempo un cálculo final, lo expresamos de dos formas. 255.95 como cálculo intermedio y como cálculo final redondeamos a las cifras significativas correctas, que son 4. Así que 5, el primer no significativo, se redondea hacia arriba, 9 se convierte en un 10, 0 llevo 1 y quedaría como 256.0. Ahora vamos a resolver la segunda pregunta, que sería el volumen de etanol. Aquí por lo tanto debemos invocar otro teorema, que es el teorema de la densidad. El teorema de la densidad establece que la densidad es igual al cociente de masa sobre volumen, pero como tal, bueno, eso sería más bien un axioma, porque es la definición fundamental. Sin embargo, tal como está planteado el axioma de densidad, su definición básica no me sirve para resolver ese problema. Lo que necesito es calcular el volumen, así que debemos tomar ese axioma y resolverlo antes de la parte numérica. Lo que nos piden es el volumen, así que lo paso a multiplicar y la densidad la paso a dividir, con lo cual obtengo el teorema que resuelve esto. Así que es simplemente seguirlo. La sustancia clave en este caso vuelve a ser el etanol. La masa de etanol la calculamos previamente, 256.0 gramos.
y la densidad está dada en el enunciado. 0.789 gramos sobre mililitro. En el análisis dimensional tendríamos que mili no me sirve para hacer análisis dimensional, pero vamos a dejarlo en mililitros mientras tanto, ya que pues, resolver el mili en este tipo de cocientes puede volverse confuso. Así que vamos a resolver de la siguiente manera. Gramo que multiplica y gramo que divide se cancela. Mililitro que divide a una división en realidad está multiplicando. Y operamos esta aritmética como está planteada. 256 sobre 0.789. El resultado es 324 mililitros. Como está en mililitros y lo necesito en litros, procedemos a hacer la conversión manual. Sacrifico mili por la posibilidad de invocar el punto decimal y moverlo 1, 2 y 3 posiciones hacia la izquierda. Por lo tanto, el resultado final es 0.324 litros. Así que sin importar que sea teorema de álgebra o factor de conversión químico, llegamos a las mismas respuestas. 256.0 gramos de etanol y 0.324 litros de la misma sustancia. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre estequiometría básica en el archivo PDF del curso para descarga gratuita. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.